Bueno, continuando con nuestra asignatura, para esta semana vamos a estudiar lo que es los problemas ambientales nacionales dentro de nuestro territorio y la evaluación sobre el cumplimiento de las principales normas que se van a aplicar al medio ambiente, ¿no es cierto?, también dentro de nuestro territorio. Correspondiendo a lo que es la evaluación, en plataforma hemos subido el material, ya el libro que se va a explicar. Ustedes lo van a poder descargar para poder verificar lo que se les está explicando, ¿ya? Muy bien, para determinar, primero vamos a revisar algunos conceptos, ¿ya? Para entender algunos términos, ¿ya? De los problemas ambientales. Uno de ellos es, ¿qué se entiende por contaminación? ¿Qué es un contaminante? Y cuáles son las fuentes, ¿ya?, de contaminantes. Bueno, contaminación ya se refiere a todo, o se define como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, ¿ya?, o cualquier combinación de ellos que perjudique o resulte nocivo para uno o varios factores o componentes del medio ambiente, ¿ya? Es la acción, ¿ya?, que causa perjuicio al medio. El contaminante viene y hace lo que es la sustancia, puede ser química, biológica o radiológica, ¿no es cierto?, o en cualquiera de los estados que se puedan presentar, ¿ya?, que al incorporarse o encontrarse por encima de sus concentraciones normales en la atmósfera, el agua, el suelo, fauna, ¿ya?, altera o cambia su composición y condición natural, ¿ya? Eso viene a ser referido acerca del contaminante. Y las fuentes van a ser los lugares y centros donde se producen pues los contaminantes, ¿ya? Muy bien. Se va a entender, ¿no es cierto?, por contaminación ambiental entonces a la alteración o cambio indeseable, ¿ya?, que va a existir dentro del medio. Los elementos o las características hemos mencionado pueden ser físicos, químicos, biológicos, ya que van dentro de la naturaleza, ¿no es cierto?, que pueden afectar al aire, agua y suelo, ya, mediante estos tipos de contaminantes, ya. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes? Las industriales, las mineras, los centros motores, lo doméstico que utilizamos y las armas de guerra, ¿no? Principalmente sabemos que es causado por el hombre, ¿no? La explosión demográfica, el avance científico y tecnológico, la falta de conocimiento y entendimiento de la naturaleza y sobre todo los intereses económicos personales, ¿no? Producen los siguientes efectos, ¿no?, que es la destrucción o pérdida de nuestro medio ambiente, la proliferación de diversas enfermedades causantes por el tipo biológico, imposibilidad de vida en el planeta, ya, degradación de la calidad de vida, alteración del clima y finalmente pues puede ser la muerte o extinción de diversas especies. Los tipos de contaminante, como ya estábamos mencionando, ¿no es cierto?, se van a dar de acuerdo al contaminante que lo causa y también de acuerdo al factor ambiental que contamina. El que lo causa puede ser de sustancias químicas, físicas y biológicas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y las que afectan al factor ambiental pueden ser al agua, ¿no es cierto?, la contaminación del aire y contaminación del suelo, ¿ya? Y que todos estos van a alterar y van a modificar, ¿no es cierto?, las condiciones normales que se puedan presentar dentro de un medio ambiente, ¿ya? Muy bien, los problemas ambientales que se van a presentar en nuestro territorio, ¿no es cierto?, va a ser o va a presentarse por la quema de combustibles, las quemas de basura, entre otros, ¿no? Producen lo que son las enfermedades, como estábamos mencionando, que causan la muerte de más de 1 millón de personas al año en el Perú. Según el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, ¿no es cierto?, en el verano del año 2016, solo 2 o 3 de cada 10 playas en la ciudad de Lima, ya, son saludables, siendo el resto no aptas para ningún bañista, por ejemplo, ¿no? Otro, los problemas ambientales dentro de nuestro territorio, de nuestro Perú, está alcanzando cifras alarmantes. Los problemas están aumentando tras el continuo incremento de la población, ¿ya? Su concentración en grandes centros urbanos y las actividades ilegales, por ejemplo la minería ilegal que vamos a observar, la quema de basura que mencionamos, la falta de regulación del smog de los automóviles chatarra, los viejos, ¿no?
Todos estos son los que están causando pues esa crisis ambiental que estamos enfrentando. A consecuencias o las consecuencias o los principales impactos, ¿no?, que se van a producir dentro de nuestro territorio, pues van a ser los distintos tipos de contaminación ambiental, ¿no? Desde la contaminación sonora, la del aire, la del agua, el suelo, ¿no es cierto? Ahora, el impacto que tienen y las consecuencias van a depender del tipo y el grado de contaminación. Por ejemplo, al ingresar a las playas no saludables, se producen enfermedades gastrointestinales, problemas de la piel y hasta conjuntivitis que se pueden observar, principalmente en ciudades, ¿no? La contaminación sonora ya se produce por niveles también que se producen estrés en el ciudadano, ¿no? Y la contaminación de aire también, ¿no? Que se da, pues, o se observa que hay mil muertes al año por enfermedades respiratorias. En el interior de nuestro país, ya, la minería ilegal es la que contamina y deteriora los suelos, lo que impacta directamente a las actividades económicas productoras de muchas comunidades. Ya. Uno, perjudica su salud, sus ingresos. Además, también se ha podido recolectar que al año se pierden en el Perú alrededor de 80 y 140.000 hectáreas de bosques por la deforestación. Entonces, de acuerdo, este dato es de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, ¿no es cierto?, que es el INEI. El impacto de la contaminación, entonces, en nuestro país genera pues problemas particulares, ¿no? Desde estrés, fatiga, desmayos y hasta el cáncer. O problemas a nivel macro, ¿no? Que puede ser pues el deterioro de los bosques, de nuestros cultivos y hasta la delincuencia dentro de la minería ilegal. Entonces, teniendo en consideración estos parámetros de forma general que se les ha podido citar, vamos a especificar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, los principales problemas ambientales que va a presentar, pues va a ser la deforestación. Estábamos hablando de la pérdida de bosques, ¿no? La contaminación atmosférica, ¿ya? El aumento de la erosión y desertificación de los suelos, el cambio climático, la contaminación del recurso hídrico, la pérdida de biodiversidad, el tráfico ilícito de las especies, entre otros, ¿ya? Que vamos a poder revisar. Los efectos de la contaminación atmosférica dentro de la salud, ¿no es cierto? Estábamos hablando que hasta va a generar estrés en el ser humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el dolor de cabeza, fatiga, ¿no es cierto? Enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Enfermedades cardiovasculares, entre otros, ¿no? Irritación de la piel que se puedan presentar, ¿ya? Con respecto a lo que es la contaminación y a su vez lo que es la escasez del recurso hídrico, ¿ya? En el Perú, podemos observar, ¿no es cierto?, que es uno de los problemas que hoy en día se va, podemos decir, aumentando, ¿no? Entonces, actualmente ya se desestima el real problema de la situación que se presenta, pues, ¿no? Por el crecimiento exagerado, ya hemos dicho, de la población, especialmente las reuniones de Estado, ¿no es cierto? Acerca del abastecimiento de agua, ¿ya? Otro tipo de contaminación es pues en las aguas, es que los cursos de las aguas continentales, ¿no es cierto?, van a ser expuestos a los relaves mineros por la explotación petrolífera y descarga de las aguas negras, ¿no? O sea, las aguas contaminadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño gráfico donde podemos observar, ¿no es cierto?, acerca de cómo se está manejando lo que es el recurso hídrico, ¿no es cierto?, y del agua, ¿ya? Ahí lo podemos observar. Ahora, aquí conseguí un pequeño mapa donde pues está justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Acerca de la minería ilegal, como también hay minas que son pues legales, ¿no? Pero que a su vez estas tienen efectos nocivos dentro de la salud de los pobladores. ¿Ya?
Con respecto a la deforestación, ¿ya? La tala y la quema de los bosques va a representar el 40% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que va a ser emitido por nuestro país, ¿ya? Así como está en la diapositiva. Y todo esto, pues, aumenta, ¿no es cierto?, lo que es el problema del cambio climático, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Es la tala ilegal de los árboles, una agricultura desordenada, la minería que va avanzando, depredando todo lo que está, pues, a su paso, ¿no es cierto? Ya, esos son los principales. Ahora, las causas de la deforestación, ¿no es cierto?, son, pues, la explotación de madera, la deforestación con fines agrícolas en suelos no fértiles, la deforestación motivada por la creación de plantaciones de árboles, la deforestación motivada por la creación de pastos, ¿no? La deforestación que realiza para obtener la leña, ¿no es cierto? Deforestación para crear asentamientos, explotaciones minerales y petrolíferas, la construcción de carreteras, presas, ¿no es cierto? Eso es lo que ocasiona la deforestación. Ahí también hay un pequeño mapa, ¿no es cierto?, de las tasas de deforestación a nivel de departamentos, ¿ya? La pérdida de los bosques en el Perú en los periodos del 2001 al 2014, ¿no es cierto?, también por las regiones, ahí está por hectáreas las cifras, ¿no es cierto? El cambio climático, sabemos, ¿no es cierto?, que es un problema también a nivel global, que el Perú pues no es ajeno, ¿no? Entonces, en el Perú, estos fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, se han incrementado más de 6 veces, ¿no? Ahí están los datos del 97 al 2006, ¿no? Como efectos climáticos extremos, ¿no? Lo que hemos observado también en los años pasados, ¿no? Los huaicos, las inundaciones, las heladas, el fenómeno del Niño, que ahora se va presentando con más frecuencia, ¿ya? ¿Cuál es lo que causa que exista el cambio climático? ¿Ya? El uso de los aerosoles, ¿no?, que son los que dañan la capa de ozono. Entonces hay que evitar comprar ese tipo de productos. Las inundaciones, ¿no es cierto?, las pérdidas de vivienda, enfermedades, la falta de agua, ¿no es cierto?, la deforestación, que causa lo que es la erosión del suelo, ¿no es cierto?, por el talado de los árboles, la quema de combustible que ya habíamos mencionado, ¿ya? Ahí está un pequeño infografía, ¿ya? Acerca del cambio climático y su impacto dentro del Perú, ¿no? Por decir, en el departamento de Piura, ya según este pequeño mapa, la pérdida de cosechas de yuca, de mango, de aparición de plagas del dengue, ¿no?, es lo que está sucediendo en este departamento. En Ancash hay la desaparición de los glaciares y de la fuente de agua. En Junín, nuestro departamento, la pérdida de cosechas, las plagas, las enfermedades, los deslizamientos. En Huancavelica, por así, el aumento de enfermedades respiratorias, sus pérdidas de cosechas. Arequipa, ¿no?, la pérdida de superficie de los nevados, la escasez de agua. Y en el Cusco, la pérdida de cosechas, plagas, enfermedades, desaparición de glaciares y de fuentes de agua, ¿no?, entre otros. Otro es la pérdida de biodiversidad, ¿ya?, y también lo que es el tráfico ilícito de las especies de nuestro país. Ahora, esta extinción de la biodiversidad, digamos, ¿no es cierto?, hay de dos formas, de forma directa e indirecta. De forma directa es ocasionado por actividades humanas, ¿no es cierto?, tales como la caza, la pesca, recolección y persecución de estas especies, ¿no?, las cuales generan, por su magnitud de su impacto, la eliminación total y hasta la extinción de estas especies. Con esa extinción indirecta es ocasionado por actividades como la deforestación, el sobrepastoreo, la erosión, ¿ya?, y otras alteraciones que genera pues la urbanización, ¿no? Va aumentando la población y la necesidad de construir, ¿no es cierto?, y pues se va invadiendo lo que son los hábitats de estas especies, ¿no?, teniendo pues las especies buscar la manera de cómo sobrevivir. Muy bien, otro aspecto de la pérdida de la biodiversidad es la introducción de las especies invasoras. Las especies invasoras son especies no nativas, ¿ya?, dentro de un territorio, ¿ya?, y a veces estas se convierten en plagas, ¿ya?, y es una causa muy importante también de la pérdida de biodiversidad, ya que estas especies pueden generar el desequilibrio ecológico. Estas especies que provienen de sitios lejanos, ¿no es cierto?, de manera accidental o deliberada, que el ser humano los pueda atraer, depredan especies nativas, compiten con ellas por supervivencia, alimento,
pueden transmitir enfermedades, modifican los hábitats, causando también problemas ambientales, ¿ya? También económicas, sociales. Ya, por ejemplo, las más conocidas como ejemplo puede ser, pues, son las ratas, los ratones de Asia, ¿no? El lirio acuático en Sudamérica, el pez león del Pacífico Oeste y también que se puede encontrar en Oceanía. Otro es la sobreexplotación. ¿Ya? La sobreexplotación es la extracción de los individuos de una población en una tasa mayor a la de su reproducción, ¿no? Que también pues va a producir que éstas se encuentren en peligros de extinción. ¿Ya? Otro es el tráfico ilícito que se presenta dentro de nuestro territorio. Por decir, ¿no? Hay especies nativas ya o exóticas que son extraídas de su hábitat, ¿ya? Uno es por la venta, porque a veces por las partes o cuerpos que se cree que son curativas o que son ornamentales, los cazan, los matan y los venden. O si no, también otros que los crían como mascotas, ¿no? Los secuestran, ¿no es cierto? Ya a las especies nativas, ¿no es cierto? Y en el traslado muchas veces generan la muerte de estos, ¿no? Entonces, lo que se busca mediante la aplicación, ¿no es cierto?, de las normas ambientales es pues que ya no se vuelva a tener este tipo de actitudes, ¿no? Ya, entonces, por decir, en el tráfico de fauna, que es en nuestro país, ¿no es cierto?, el 80% es del comercio ilegal, ¿ya? Y pues lo vamos a encontrar o se va a concentrar en los mercados, ¿ya? Ahora, el objetivo que tiene una de las normas, que es el MINAM, mediante el CERFOR, ¿no es cierto?, que es una entidad que se encarga pues de menguar estas actividades, tiene como objetivo reducir el 50% en los próximos 10 años, ¿ya? El número de mercados donde se pueden encontrar estas especies, donde las comercializan a la fauna silvestre. Entonces, en el Perú, por su variada geografía, ya, y la gran diversidad de especies que alberga, controlar el tráfico de fauna silvestre es todo un reto para nuestro país, ¿no? Y también para las autoridades competentes. Por eso les decía que el CERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal de Fauna y Silvestre, pues determina que el 80% del comercio ilegal de especies se da pues en los mercados, ¿ya? Ahora, para ello se ha establecido lo que es la Estrategia Nacional para poder reducir el tráfico ilegal de la fauna silvestre en el Perú en un plan de acción del 2017 al 2027, ¿ya? Que tienen pues el objetivo de reducir, ¿no es cierto?, estas ventas ilegales con nuestras especies. Ahora, el comercio ilegal, ya el comercio, la venta de estos ilegal, según el CERFOR, desde el año 2009 se ha logrado rescatar alrededor, ¿no?, de 23.000 animales vivos que iban a ser traficados a diversos mercados. Entre los grupos más comercializados ilegalmente pues están los reptiles, las boas, las iguanas, los lagartos, las tortugas, ejemplo la que están en peligro, la taricaya, motelo, los anfibios, ¿no?, las ranas gigantes, que son muy cotizadas por su carne, ¿ya? Y una diversidad de aves como loros que los quieren tener como mascotas, ¿no? Una de las fuentes o las rutas principales del tráfico ilegal se concentra en Lima y en el norte del país, ¿no? Y estos son destinados a distintos países que los compran como animales exóticos, ¿no? Como Austria, Francia, Alemania, Italia, España, Filipinas, Estados Unidos y entre otros. ¿Ya? Entonces, estas autoridades competentes, ¿no es cierto?, son los que van a fiscalizar, van a ver que se esté cumpliendo de una manera lo que es el control de los problemas ambientales dentro de nuestro territorio. Otro de ellos, o una de las normas que se puede revisar, ¿no es cierto?, y que les decía que ustedes van a poder descargar en plataforma, es el libro de la OEFA, ¿ya?, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que tiene el ámbito
o esta garantiza, ¿no es cierto?, que las actividades económicas dentro de nuestro país, en el Perú, se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar con un ambiente sano, ¿ya? Ahora, esta a su vez no solo está dentro de nuestro país, sino que también está como una red dentro de Sudamérica, ¿ya? Y entre ellos está pues Chile, Ecuador, Colombia y Perú. Pero nosotros vamos a verificar lo que es la protección constitucional del ambiente en los países que integran la red, que en este caso es nuestro país, ¿ya? En el Perú. Muy bien, la protección constitucional dentro del Perú, ¿ya? El objetivo o lo que se busca, la protección y cómo se hace la fiscalización o el objetivo general inclusive de la política nacional del ambiente, lo van a encontrar dentro de este material que lo van a poder descargar, ¿ya? En el cual vamos a ver la fiscalización y cumplimientos ambientales en los países que integran la red que estoy mencionando, en este caso de nuestro país, quién va a ser la autoridad competente, ¿no es cierto?, que va a aplicar, ¿no es cierto?, tener en conocimiento los reglamentos, ya que se tienen en una función normativa dentro de nuestro país.